Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Socorro Inés Rivera Uribe y actualmente estoy estudiando un doctorado en Desarrollo Humano. Precisamente la materia que nos atañe en este momento es Discriminación y Cultura, bajo la guía del doctor Luis Fernando Grajales. Bien, esta presentación tiene que ver bastante con lo que es la cultura, la pobreza, la discriminación social, esa parte donde todavía está muy presente a nivel internacional y nacional, ¿no? Y más adelante vamos a estar comentando el porqué. Esta presentación la vamos a titular El cambio en nuestras manos. Y posteriormente les voy a decir la razón de por qué se titula así. Bien, vamos a continuar. Vamos a definir lo que es cultura. Bien, la cultura pues es todo un conjunto de rasgos distintivos, ya sea espirituales, materiales, culturales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, ¿no? Y pues ello pues no nada más engloba estos aspectos, sino también las artes, las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales, que dicho de paso últimamente están siendo degradados a tal punto que pues son pisoteados por cualquier persona sin respeto, ¿no? Y quisiera yo detenerme en esta parte donde el respeto es la base de todo. Si no hay respeto, definitivamente no se puede lograr un cambio, ¿no? Aunado a esto, pues está la globalización, que ya sabemos que es esa parte donde se promueve un flujo de personas y de información, que es totalmente enriquecedor, tanto para la persona que recibe ese flujo de personas en el país o en el estado en que radica, como el que se va, ¿no? Porque está aprendiendo nuevos modos de vida, nuevos intereses, ¿no? Y por supuesto promueve pues la unión entre todos estos actores, ya sean nacionales o internacionales. Bien, vamos a continuar. Está esta parte de la consecuencia de la globalización, que pues se da un aumento del trabajo individualizado. Y eso no tuviera nada que ver o no sería, pues digamos, de alguna manera malo, si no es por el hecho de que últimamente se está dando de manera competitiva, de que no importa si yo paso por encima de las demás personas, tengo que salir adelante a pesar de que estoy humillando o estoy faltándole el respeto a alguien más, ¿no? Y como ya lo había comentado anteriormente, el respeto es fundamental, ¿no? Hay una sobreexplotación en el trabajo donde las personas que no tienen a veces los ingresos bastante elevados sufren esta humillación y se tienen que aguantar de cierta manera para poder llevar un sustento a su casa, ¿no? Y la exclusión social donde, híjole, aquí sí es demasiado desalentador y desgarrador, ¿no? Porque vemos las dos caras de la moneda. Por una parte hay sociedades, hay estados, hay países donde pues están bien a nivel económico, social, cultural, y está la otra parte donde ni siquiera tienen para sobrevivir, donde a diario se están muriendo porque no tienen alimento, no tienen agua, no tienen lo más básico, ¿no? Y por último, pues se está dando una integración perversa donde ya hay delitos, ya hay violaciones, ya hay abusos a los derechos humanos, donde no importa si yo paso por encima de las demás personas, siempre y cuando logre mi cometido, ¿no? Entonces, son unas consecuencias de la globalización de manera negativa. Bien, sí quisiera yo comentarles que aquí hay una problemática en México donde 53.5 millones viven en pobreza, que es en total el 43.6% del país. El 44 millones que representan el 35.9% están al límite de una pobreza extrema. Todavía no entran a una pobreza extrema, pero están al límite. Y lo que es 7.6% del país, es decir, 9.4 millones, ya viven en pobreza extrema. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen ni lo más mínimo para sobrevivir, viven en carencias sociales, no tienen agua, no tienen los elementos básicos para poder salir adelante, la comida, el alimento, ¿no? Y hay grupos de población discriminados, ya sea por su condición económica, social, cultural, de lengua, de habla, donde sí menciona que 7 cada 10 personas indígenas en México sufren violencia, sufren humillaciones, degradaciones, es decir, el 71.9%. También está el grupo de las personas que tienen barreras de aprendizaje y socialización,
que pues representan el 49.4%, es decir, pues el 10% de la población versus quienes no tienen ninguna VAPS respectivamente, ¿no? 8 de cada 10 personas, es decir, el 77.6% de personas son hablantes de indígenas. Esto sí genera un grupo discriminado versus el 41% que no habla ninguna lengua indígena, ¿no? Entonces, estamos todavía en un país donde necesitamos avanzar, acelerar esas políticas que ayuden a erradicar estas acciones, ¿no? Y básicamente todas las personas que hablan una lengua indígena viven con al menos una coherencia social, ya sea pues económica, social, educativa, donde en los servicios de salud pues no están definidos, no hay empleos, no hay oportunidades, y es lamentable porque pues los grupos indígenas son los que enriquecen nuestro país de alguna manera, ¿no? Y ellos totalmente tienen derecho a, uno, tener respeto, dos, que no se les discrimine, y tienen derecho también a las oportunidades de igual manera que uno que no es de un grupo indígena. Entonces está de pensarse. Bien, también pues están las manifestaciones de la diversidad cultural, que pues claro, son aspectos negativos como la barrera lingüística, el desarraigo, la situación administrativa legal, carencias de políticas educativamente integradoras. Es decir, no hay esa ley que haya sido impulsada para evitar lo que es la discriminación respecto a la diversidad cultural, donde no hay ese apoyo, no hay esa inclusión, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces sí está difícil, y quiero dejar en claro que al final de cuentas nosotros no podemos lograr de un día para otro que una política sí se logre, pero sí podemos contribuir a mejorar esos aspectos. Bien, está esta parte también de la globalización y exclusión social, que va aumentando en aspectos de desigualdades, de ese producto pues, de la doctrina económica, que la doctrina económica pues al final de cuentas es sumamente importante. Si no hay economía, pues no hay alimentos, no hay sustento, y muchos de los habitantes tan solo de nuestro país están viviendo esta crisis, ¿no? Y pues obviamente pues, el concepto de pobreza claramente está íntimamente relacionado pues, a la globalización, porque pues ahí hay una barrera para acceder a recursos y al propio sistema social. Si yo no tengo recursos, si yo no tengo lo más básico, no puedo ser propio integrante del sistema social. Malamente así se ve, ¿no? Entonces, como yo le había comentado, si no hay un cambio realmente, no podemos lograrlo. Bien, también están las actitudes ante la inmigración, que pues está la separación, en donde pues este grupo pues se tiene que ir de su país para buscar una nueva oportunidad. Estos inmigrantes que cuando llegan a otro país definitivamente son recibidos con violencia, son recibidos con rechazo total por no pertenecer a una cultura específica, y malamente porque todos somos humanos y tenemos el mismo derecho, perdón. Y por lo tanto pues se da una deculturización. ¿Qué pasa con esta parte de la deculturización? Que pues ellos son obligados a olvidar su lengua, sus costumbres, por venir a otro país, por venir a otro estado, y pues malamente porque eso es parte de sí, es su identidad personal, su identidad nacional, y pues si lo olvidan, definitivamente están olvidando todo, ¿no? Eso también genera una problemática, que donde las personas que practican de manera repetitiva esta degradación hacia las personas, pues orillan a las demás personas a, a huir, a sentirse menos por no tener un estatus, una propiedad, a lo mejor un grado de estudios, y pues definitivamente esto no debería ser así, ¿no? Bien, sí quisiera comentar esta parte. Hay unos grados y formas de repulsión, atracción hacia ciertos grupos sociales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que existe el odio, la fobia, el desprecio, dudas, indiferencia, tolerancia, simpatía,
identificación, donde pues en los grados pues ya a veces se estimula la violencia o el hecho de llegar hasta un aspecto ya sumamente delicado como lo que es la muerte, donde si tú no te identificas y no te involucras con un grupo que pues que no es de tu sociedad, pues definitivamente puede llegar hasta un nivel de muerte, ¿no? Donde también pues si no simpatizas con otra persona y no tienes una actitud favorable, puedes tomar esa represión y llegar a a igualmente a la parte donde pierden la vida muchas personas por no ser parte de ese grupo, ¿no? Y malamente, porque pues no debería ser así, ¿no? Esto sí es de pensarse, porque nosotros pues no podemos estar pisoteando los derechos de las demás personas. Nadie está por encima de nadie. Todos somos personas con derechos, con virtudes, con necesidades y tenemos esa posibilidad o deberíamos tener esa posibilidad de salir adelante. Bien, esta parte de la participación social para el cambio cultural, aquí sí quiero detenerme bastante, en donde la participación social tiene que ver con la libertad de expresión de las propias ideas. Si no hay esa expresión de las propias ideas, definitivamente no estamos permitiendo que las demás personas salgan adelante, se liberen, se expresen, sean ellos mismos, ¿no? Debería haber un acceso a los significados comunes para el desarrollo social y comunitario, o sea, si estas personas están batallando, bueno, debería haber esa parte donde el desarrollo debería ser impulsado, ¿no? Hay esa parte donde el acceso a la verdad se oculta, o sea, es decir, si la necesidad es ocultar esa información porque no me conviene, pues a la otra persona le está afectando demasiado, ¿no? Bastante tenemos con lo que vemos a lo mejor en las noticias, donde muchas veces se priva de la libertad a tal persona porque se quiso expresar, porque quiso decir la verdad ante un hecho suscitado y definitivamente no lo logra. Entonces sí está difícil y es muy eh, triste, ¿no? Porque también pues está dando la xenofobia, que pues sabemos que pues es el rechazo de otra persona por venir de otra cultura, ¿no? Y pues así podemos hacerlo de esa manera, ¿no? El etnocentrismo, de hecho, actualmente está malamente en su mayor apogeo, donde pues una cultura se cree superior a otra y ya no debería ser. Estamos en siglo XXI donde tenemos políticas a lo mejor no muy definidas, pero sí donde se genera ese aspecto del derecho hacia las personas, ¿no? Y pues bueno, el ajuste social y personal a través de lenguajes, códigos. Todas las personas tenemos un lenguaje y nuestros códigos o nuestras maneras de comunicarnos no debería perderse por un cambio cultural. Y la participación libre debería aumentar, por lo menos en grupos pequeños, e ir a la alza, ¿no? Y el sentido de unidad y pertenencia, que sí es muy importante. Por ejemplo, a manera, pues obviamente de conclusión, porque no podemos ampliarnos mucho en este tema, quisiéramos, como docentes que somos parte de un cambio, somos parte de la sociedad donde estamos equilibrando a lo mejor de alguna manera el cambio, debemos de hacer que haya unidad, que haya un sentido de pertenencia hacia las otras personas, donde no porque una persona sea diferente a tuya vas a tener el derecho de maltratarla, de humillarla, ¿no? Y sí, es muy difícil porque al final de cuentas, híjole, nosotros como docentes a veces contribuimos a esa discriminación porque tu compañero estás así, tú vas a dejar que sea así. No. Nosotros desde ya debemos de erradicar esa parte. Como ya lo comentaban al principio, yo lo titulé El cambio está en nuestras manos. Y debería ser así, porque no lo vamos a cambiar, no lo vamos a lograr de un día para otro, pero sí podemos hacer con nuestras acciones de manera continua que el cambio llegue, que el cambio esté presente, ya sea en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra comunidad, en donde nosotros estemos presentes. Sabemos que al final de cuentas todo esto de la cultura, de la globalización, de la discriminación, tiene siglos llevándose a cabo. Sin embargo,
actualmente estamos en un siglo XXI donde ya las personas tenemos el derecho de votar, de comunicarnos, de expresarnos. Y no porque a mí no me parezca la opinión de una persona, yo no voy a respetarla. Al contrario, respetarla y poder llegar a comunicarme de manera respetuosa. Como ya lo había comentado, el respeto es fundamental para poder lograr un cambio. Nosotros como docentes, día a día nos vamos a topar con distintos grupos sociales, los alumnos provenientes no nada más de la comunidad donde estemos trabajando, sino de otros estados, de otros municipios, de otros países, y debemos de lograr que el alumno se sienta que tiene pertenencia en ese aspecto social, ¿no? Ya sea una escuela, una comunidad, ¿no? Nosotros, si bien no hay una política que impulse realmente esta parte de la discriminación de la cultura como tal, nosotros debemos de hacer lo mejor posible. Como parte de la sociedad debemos de impulsar a que las personas que vienen detrás de nosotros como alumnos pues tengan ese sentido del respeto. Yo sé que a lo mejor suena demasiado repetitivo, pero si nosotros no orillamos al alumno que mediante las acciones que nosotros mostramos el alumno respete, definitivamente no vamos a lograr nada. ¿De qué serviría que un niño esté 2 o 3 años en nuestra aula si nosotros no respetamos y él lo está mirando, ¿no? Es parte del actuar y del parte donde él observa lo que nosotros hacemos, ¿no? Hay otra parte que sí me gustaría comentar, que a final de cuentas ahorita ya estamos en una situación donde los ámbitos ya no son exclusivos. O sea, ya, si yo soy docente, si yo soy ingeniero, arquitecto, yo soy igual que las otras personas. Si bien está cierto, a lo mejor estaremos preparados, pero eso debería ayudarnos a ayudar a las demás personas. Si yo estoy preparada y conozco más sobre algún aspecto, eso me debería de dar la pauta para que ciertas personas o cierto grupo social pueda recibir esa ayuda. Desde nuestra trinchera, hacerlo lo mejor posible, ¿no? Hacerlo cada día. De alguna manera, nosotros a lo mejor tenemos un empleo seguro, tenemos un servicio de salud pues de manera digna y un espacio u oportunidades que las otras personas no tienen, ¿no? Pero si nosotros ayudamos a esas personas, vamos a hacerlos sentir mejor, vamos a cambiar esa perspectiva, ¿no? Y bien, pues realmente ahorita yo doy casi por concluida esta presentación, si bien me falta bastante por empaparme sobre esos aspectos, sí es importante que nosotros de alguna manera conozcamos, ¿no? No se trata nosotros como docente de nada más conocer el currículum o de trabajar de alguna manera con algún programa o llenar contenidos, no. O sea, llenar el aspecto del desarrollo humano antes que un currículum. Y bueno, pues les agradezco su atención, les agradezco el tiempo prestado. De alguna manera nos falta bastante por recorrer, es un camino largo, pero si nosotros, como ya lo había comentado, no hacemos que este cambio que está en nuestras manos siga adelante, definitivamente no se va a lograr nada, ¿no? Nuevamente pues me despido, les agradezco. Su servidora Socorro Inés Uribe está a sus órdenes y fue un gusto poder trabajar con ustedes.